Con Laura Cervera, a quien le damos la bienvenida, los muy buenos días, directora de Servicios Técnicos de Subsede de nuestra localidad. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, profe? Perdón, estaba haciendo unas indicaciones acá que cierre la puerta, No hay porque si no, problema, no no hay escucho. problema. Sí. Bueno, Laura, después de un tiempo volvemos a charlar, ¿no? Sí, la Terminamos un verdad. año complicado el año pasado, comenzamos este que distaba, o al menos estábamos esperanzados que por allí fuese un poco mejor, pero bueno, más allá de eso, la vida continúa y hay que seguir trabajando. Sí, estamos con un inicio Mm, que ya venimos desde el 22 de febrero en realidad trabajando sí. eh, a puertas abiertas, pero en medio que no paramos en las vacaciones tampoco porque estaba el programa Puentes de Verano, Sí, que ahora se están viendo algunos frutos de de esa ese trabajo. dedicación, Ujú. sí, de esa dedicación. Y bueno, sobre todo tener en claro la ansiedad que tienen los chicos de volver a las escuelas, Sí, la necesidad de escribir su nombre, de estar en un ambiente donde son ujú. niños y están a cargo de otro adulto que no sea el papá o la mamá o la abuela o la familia, ¿sí? Laura, hablando del regreso a las escuelas y de este anhelo y este deseo, bueno, creo que en general de todo, ¿no? De los chicos, de los padres, de los docentes también. ¿Cuál es la situación edilicia de la mayoría de las instituciones, digamos, aquí del departamento Maipú, vos que estás recorriendo y que estás trabajando también y tenés contacto con los directivos? ¿Cómo estás eso hoy? Y estamos trabajando fuertemente a nivel de toda la provincia para poner en Ujú. condiciones las escuelas. En nuestra localidad en este momento están por lo menos 6 escuelas en simultáneo están en obra, Sí, algunas en obras menores y otras en obras un poco más complicadas, más amplias, de acuerdo también a la matrícula de cada escuela. claro. Y estamos con un pequeño equipo que tratamos de optimizar y siempre coordinando con otros organismos la manera de llegar a las escuelas rurales, a otros organismos como, bueno, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, la que representa a la coordinadora territorial Marcela Duarte, también con su equipo de personas que pueden acompañarnos en los que son operativos de limpieza o intervención para el desmalezado, que Sí, por ahí es la necesidad más grande de las escuelas de la zona rural, claro. y haciendo todo un relevamiento y una insistencia, informes y demás con puntualmente escuelas que no tienen los sanitarios en condiciones o la provisión de agua sobre todo, ¿no? Ujú, claro que. Articulando también con las empresas de servicios eléctricos, tratando Ujú. de poner al día todo, porque entendamos que muchas de las escuelas estuvieron prácticamente sin abrirse durante todo el 2020, entonces Sí, se se ha denota deteriorado también bastante, ahí, digamos. sí, y se denota también la falta de asistencia de personas a la escuela Sí, por sí, sí, sí. distintas razones. A veces ir a la entrega de los cuadernillos o solamente para los bolsines de mercadería y demás, a veces Ujú. los docentes optaban por llevarle hasta la casa y no se abría la escuela. Entonces eso hay una evidencia ahí de que, bueno, la maleza tomó parte del patio Ujú. y es impresionante, la verdad, la necesidad de esa intervención. Por Sí. ahí después mantenerlo ya no va a costar tanto, pero Laura, de mucho tiempo se nota, se nota. Laura, y digamos, vos bien lo decías, ¿no? Se están trabajando, tratando de poner en condiciones cada uno de los establecimientos educativos. ¿Se comenzó un poco tarde o se comenzó dentro de los tiempos que estaban estipulados? Y la última semana de enero los directores respondieron a un relevamiento Ujú. en los cuales se establecieron prioridades de ingreso con intervenciones, ¿no? Menores o mayores. Claro. Entonces ya en enero hubo movimientos. Pasa que son una serie de engranajes muy grandes que hay que mover Sí, sí, sí. para llegar a toda la provincia en simultáneo, ¿sí? Entonces acá sabemos que en un sistema todos tenemos alguna responsabilidad, y si no nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad, cae sobre la espalda de otro, digamos.
Claro, ¿Qué quiero decir con esto, no? El abandono o el no responder por ahí cuando se solicita información y demás, después trae consecuencias porque se interviene tarde, porque se llega tarde, entonces... Claro, porque por ahí queda a veces inclusive fuera de un presupuesto, ¿no? Que podía haber estado estipulado. Claro, exactamente. Pero bueno, estamos con muchas obras ya en camino, hay varias obras que ya están terminadas en zona rural. Los directores muy conformes con el trabajo porque los baños quedaron bien, en una de las escuelas se reemplazó toda la grifería, a la par estuvo el operativo de desmalezado y limpieza profunda, o sea, vamos articulando diferentes organismos dentro, a veces el mismo Ministerio de Educación que se activan, y por ahí lo que se necesita es un operativo de limpieza profunda y ya después otros integrantes de la comunidad como son los papás o los mismos docentes mantienen los espacios. Por ahí es un aspersor con agua y alcohol y un trapito como para repasar el pupitre donde estuvo el chico. Ya es suficiente como para que se ventile, ¿no? y mantener lo básico de higiene en un lugar. Pasa que, bueno, hay cuestiones que son estructurales, por ejemplo, ahora en este momento, hoy me estuvo comentando la directora de la escuela 548, que está muy conforme porque está en obra esa escuela, que es una de las más grandes y más antiguas de nuestra localidad. Y el tema de los sanitarios es lo que más se está insistiendo en que entre ahora en esta obra, ¿no? Claro, uno quisiera que todas las escuelas estén pintadas, hermosas, impecables. Claro, sería el ideal, ¿no? Claro, es lo ideal, es lo ideal. Tenemos sí algunas escuelas que están en esas condiciones, que no son escuelas muy antiguas y hay que cuidarlas, y bueno, van a tener otras necesidades, pero siempre sabemos que las escuelas hay mucho por hacer. Laura, y estamos poniendo manos a la obra en lo que corresponden. Por supuesto. Bueno, cambiándote un poco del eje, pero siempre siguiendo con la temática educativa, hay otra cuestión que por allí sigue preocupando, que tiene que ver con los contagios que todavía existen o los casos activos aquí en nuestra localidad y bueno, también el tema más allá de la implementación de los protocolos. ¿Cómo ha sido el trabajo desde la subsede con cada uno de los directivos para organizar esos protocolos? ¿Cómo está yendo eso hasta ahora? La primera semana los directivos tenían como parte de las jornadas institucionales la potestad de decidir con su comunidad de educadores cómo armar los protocolos. Tenían indicaciones básicas y de ahí cada escuela va organizando de acuerdo a su realidad, ¿no? Esto es lo bueno de la flexibilidad al momento de dar indicaciones y no obligaciones, ¿no? Sino decir, bueno, hay que hacer de esta manera porque te deja fuera muchas variables que por ahí de la escuela a otra que son cambian, propias de cada escuela, de cada contexto. Que son propias de cada escuela. Y la verdad que le fueron encontrando, bueno, la administración del tiempo, de los espacios, los agrupamientos, en secundaria el hecho de trabajar con trabajos interdisciplinarios, de manera de que sean temas integradores de varios espacios, y ya en una etapa de planificación y demás. La verdad es que todas las escuelas tienen su punteo de cómo organizarse. Ahora bien, hay un protocolo, por ahí sabemos que la escuela puede exigir muchísimo, pero si en la vida diaria, para entrar a un negocio o para asistir a un evento social o para ir al cajero o para estar en espacios públicos no respetamos, vamos a ser nosotros los que vamos a llevar a la escuela el virus, digamos. Entonces, es una cuestión de responsabilidad social, que la escuela tiene un margen de acción, pero el estudiante no está a las 24 horas ni el docente está a las 24 horas en la escuela. Tiene que cuidar y cuidarse y cuidarlos a los chicos, ¿no? Los mismos adolescentes también, por ahí era el cuestionamiento, ¿no? El adolescente, ¿cómo vamos a volver en estas condiciones? Pero por ahí no se pregunta cuando asisten a una fiesta o van a los espacios públicos y compartir todo el mismo tereré o
o los vasos o lo que fuera, ¿no? Entonces, esto, la escuela está cubierta con respecto a cómo actuar cuando cuando se presentan 3 casos o más, por ejemplo, positivos. Laura, ¿Qué pasa cuando hay un caso, se aísla? Y ahí, perdón que te redondeo la idea, porque en esto trabajamos muy a la par con Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene una permanente información. Es más, nosotros, la directora de zona sanitaria, el director del hospital, también siempre comunicándonos, Lorena Centurión, también la licenciada Lorena Centurión, que se mantiene conectada con nosotros cuando dice, bueno, estamos en alerta porque hay casos positivos, es un docente, fíjense, ¿no? Ese docente se tiene que aislar 14 días, quiénes fueron contacto estrecho, o sea, está todo pensado para cuando sea necesario, si es necesario cerrar una institución por 14 días y que sean todas actividades virtuales, está todo eso previsto, digamos. Sí. Y a la par el tema de vacunación de los docentes. Ahora, este miércoles y jueves estuvieron vacunando a la primera tanda de docentes. Y la verdad que con un excelente porcentaje de asistencia, ya estábamos en el 80% de docentes que estaban en la lista, ya vacunados. Inclusive me comentaba una de las chicas, de las enfermeras, que fue mejor el porcentaje de asistencia de los docentes que lo de los mismos miembros de salud, o de relacionados con la salud, de personas relacionadas con la salud, y veíamos como, bueno, un acto de responsabilidad. Y esperar, porque van a seguir saliendo listados de docentes. Ahora fue para nivel inicial y primer ciclo, y después van a seguir incorporándose los otros. Ya que lo mencionaste, Laura, hay por ahí varias versiones, se escuchan muchas cosas por lo general en la calle, y entre esto tenía que ver, bueno, el tema de las listas, que uno decía había que registrarse o inscribirse en las plataformas, y otros decían no, son los directivos los que terminan mandando las planillas de todo el personal docente que tiene, y después allá el ministerio es quien va seleccionando por niveles y turnos también, según la cantidad de dosis que existan. Te digo cómo es el... Claro, aclaranos un poco este panorama. Claro, el sistema es así. El 22 de febrero tenía cada docente, como parte de del inicio del año, completar un formulario que estaba disponible en su gobierno digital, o estaba disponible en la plataforma ELE. En ese formulario cada docente decía, por ejemplo, soy paciente de riesgo porque tengo diabetes, porque tengo... O sea, todo para completar y tildar, ¿sí? Esa información es la que de acuerdo al nivel educativo en el cual se desempeña, de ahí se sacó la información para hacer los listados. Porque es la forma de unificar el mismo criterio para toda la provincia. Acá, en Tres Isletas, nosotros nos pidieron un estimativo de cantidad, Salud Pública nos pidió, y después los nombres de las instituciones con el personal, para ir teniendo su base de datos e ir ahí tildando, para reconocer, ¿sí? Claro. Porque esa era una alternativa, pero lo que viene por memorándum, que fue el memorándum 13 que sale del Ministerio de Educación, ahí ya estaba anexa toda la lista en función de las dosis que hay disponibles. Sale la lista para toda la provincia en el mismo memorándum, ¿sí? Entonces, pasando en limpio, quienes completaron el 22 de febrero su formulario van a estar, ¿sí? Y los que si no lo hicieron, completaron, tienen que completar ahora, porque sigue abierto. Sigue abierto a ese fin, porque ahí pongo yo, no estoy en condiciones de volver porque soy paciente a riesgo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces seguramente va a ser uno de los primeros a recibir la vacuna, porque proveyó de esa información al sistema, ¿sí? A eso, o sea, van a tener prioridad los que mayor predisposición tienen, ¿no? Claro, no, de eso sabíamos, ¿no? Cuáles eran por ahí los grupos que tienen prioridad en este caso, pero sobre todo la duda estaba de, bueno, si había que inscribirse, el que no se inscribió, si tenía tiempo, o si era un trabajo que los directivos terminaban mandando las planillas al personal, digamos, para que después se corrobore también esta situación. Pero bueno, vos lo aclaraste muy bien. Sí, está. Laura, y no sé, también hablando de la información que circula, vos me dirás, estarás más al tanto,
y si es veraz esto, que en una institución acá o un colegio de nivel secundario se habla de posibles contagios de COVID, no sé qué hay de cierto, si manejás esta información o no. Sí, puntualmente tenemos 2 instituciones que ya están con una disposición de aislamiento y trabajo virtual por 14 días, porque hay docentes y estudiantes en riesgo de contagio, que son la UGP 198 y la Escuela Especial 21. Ajá. Son las 2 primeras que por prescripción de salud pública, por eso te digo que estamos siempre en contacto, porque me van pasando, bueno, era lo más saludable porque había docentes en común entre las 2 instituciones y estudiantes, alumnos en común entre las 2 instituciones, que se decidió el aislamiento por 14 días de todo el personal y un monitoreo cercano de los chicos. Claro. De la Escuela Especial 198 y Especial 21. Bien. Anoche puntualmente tuve la información de por la cual hoy está sin actividad la escuela de manera preventiva hasta no tener más resultados, más hisopados positivos o negativos, sí, de una escuela secundaria. Ajá. Pero tenemos que ver, porque hay un protocolo, o sea, con tres docentes positivos, recién ahí se autoriza a cerrar las actividades. Sí. Si son menos de 3, se aísla a ese personal y a todas las personas que estuvieron en contacto con ese personal, y los demás con los cuidados siempre, pero pueden seguir trabajando. Sí. ¿Sí? Bueno. Eso ya está. Incluso están los decretos que yo, dirían, voy mandando a los grupos de directivos, claro. Y todos los directores están en conocimiento de cómo hay que actuar, digamos. Sí, yo te preguntaba esto, Laura, precisamente porque por allí, viste, es para derrumbar cualquier información que puede ser un poco no tan veraz, y sobre todo llevarle tranquilidad también a la comunidad, ¿no? Y entender que estamos en un proceso que va a ser largo. No significa que este 2021, por más que en algún momento se vuelva a la presencialidad, va a ser un 100% y que todo va a ser como era antes. O sea, esto lo tenemos que entender también, ¿no? Claro, tenemos que aprender que es una nueva forma de estar en la escuela. Claro. Esto de los grupos burbuja que se trata de hacer, son grupos que van a funcionar así mucho tiempo. No vamos a pensar de 20 chicos en el aula o 25 o más juntos. Sí, los agrupamientos no pueden exceder los 10 de acuerdo al espacio físico. Si son aulas bien amplias, tienen que mantener las distancias. Los docentes, mantener el barbijo, la máscara, colocar también durante el tiempo del dictado de las actividades, de clase, el control. Esto va a ser responsabilidad personal, lo que te decía al comenzar. No vamos a pensar en la escuela de antes de la pandemia tal como la conocíamos. Esta es una nueva forma de hacer escuela, y la bimodalidad va a ser para todos. Vamos a tener momentos en que vamos a ver a nuestros profesores, a nuestras maestras, y otra semana u otro tiempo que le va a tocar el turno a otros compañeros, de estar dentro del salón, y a mí haciendo las actividades en casa. Entonces eso va a ser así por mucho tiempo, al menos hasta que estén inmunizados todos los docentes. Claro. Y que vayan cambiando los protocolos. Fíjate que bueno, se van tomando decisiones así, insisto, con esto de la responsabilidad personal, porque los docentes tenemos que ser docentes dentro de la escuela y con el cuidado también fuera de la escuela, porque si no nosotros nos vamos a movilizar el virus con nosotros. Entonces todos, ¿no? Del que entra al negocio, de usar el alcohol, de tener siempre a mano el alcohol en gel o el preparado de alcohol con agua, y ya incorporarlo, porque no es que pasó la pandemia y estamos todos en vida normal. Hay que por eso te decía, extremar los cuidados. Y Laura, en cuanto a la bimodalidad, vos bien lo decías, bueno, se va a trabajar seguramente en todos los niveles. Por allí hay niveles que lo permiten más que otros, digo. El tema de la virtualidad, o sea, ya hubo experiencia esto del año pasado, con muchos errores y pruebas que hemos hecho todo, y en algunas, digamos que, más allá de las dificultades conocidas, funciona bastante bien. E incluso te diría que en los demás
más adulto por allí se estaría pensando también que casi es una alternativa a esto de lo virtual, ¿no? Para la gente que trabaja, para la gente que hoy también han modificado sus horarios porque la pandemia también los impactó a ellos. O sea, hay un montón de cosas por analizar también desde el ámbito educativo en esta bimodalidad de este año, ¿no? Sí, puntualmente quienes tenían más dificultades con el tema de la conectividad son la mayoría de nuestras escuelas rurales. Uh-huh. Sí. Que hay muchas escuelas que tienen personal único y 8, 10 alumnitos, ¿sí? Claro. Plurigrado. Pero se puede pensar en que ellos sí pueden volver porque constituyen una burbuja en sí mismos. Uh-huh. ¿Sí? El único que se mueve es el docente. Por eso, insisto, con esto, uno piensa en la realidad de escuela, una escuela de 1000 alumnos o una escuela de 500 alumnos, pero en nuestra realidad del departamento Maipú tenemos mucha variedad y no hay puntos intermedios. Por ahí son pocas las escuelas que tienen hasta 100 o 60 alumnos. Uh-huh. Hay una gran mayoría que tiene 20, 30, 8, a veces 6 alumnos, a veces 10, y que permanecen siendo burbuja, pueden convocar a sus alumnos o hacer un sistema de contención y presencialidad mucho más continuo que las escuelas urbanas. Sí. Sí, obviamente, para muchos fue un descubrimiento de cómo pueden administrar el tiempo de la casa mejor desde la distancia, porque bueno, se levantan más temprano o se acuestan más tarde, sí, o dedican la siesta, o bueno, sí, obviamente que por eso estaba normatizado. Hasta antes de la pandemia los únicos que podían hacer carreras completas a distancia era superior. Claro. El cambio que trajo la pandemia es que desde el nivel inicial puede ser bimodal ahora. Uh-huh. ¿Sí? La pandemia trajo eso, esa modificación, porque antes era impensado que vos primaria hagas mitad en la casa y mitad en la escuela o a distancia, y podías pasar de grado igual, digamos. Y como siempre decimos, por ahí no es el inconveniente de los chicos, ¿no? Porque ellos están más adaptados a la tecnología que los adultos. El tema es la disponibilidad de dispositivos en los hogares. De eso tenemos que seguir siendo conscientes, digamos. En estos días, justamente... Sí, eso es una limitante. Sí, justamente ayer estuvimos en una escuela entregando netbook que estaban pendientes de entrega del año pasado. Uh-huh. Bueno, después de desbloquearlas y demás, se entregó a un grupito de chicas de ahí, la escuela 781, que es un anexo del 105, de la escuela secundaria 105 del Boquerón. Y bueno, ya tenían, bueno, algunos forma de cómo hicieron el año pasado. Y bueno, nos conectamos desde el celular y aprobaron todas las materias y estuvieron al día con los trabajos. Ahora con una netbook mucho mejor. Uh-huh. El tema de administrar, de saber, por ejemplo, conectarse, bajar las tareas y desconectarse para ahorrar los datos. Todas esas cuestiones que ya quedan como capital de aprendizaje para que este año no los tome tan desprevenidos, digamos. Uh-huh. Pero tenemos, lamentablemente, por otro lado, tengo la evidencia de chicos que dijeron, no voy a poder así, dejo la escuela. Sí, han dejado la escuela. Eso es lo más triste que nos puede pasar, que un chico, porque no tenga lo básico para educarse, opte por dejar. Y bueno, es lamentable, es muy lamentable. Laura, te quería consultar también por el tema de las designaciones. ¿Cómo van a ser este año? ¿Presencial, virtual? Sigue estando todavía esa disyuntiva, ¿no? Algunos la prefieren virtual, otros no, pero bueno, más allá de lo que uno prefiera, también hay una realidad, que sigue avanzando esto y que el propio Estado está tratando también de ayornarse a estos tiempos, ¿no? Sí, justamente hoy tuvimos una pequeña reunión porque, bueno, vienen haciendo sucesivas presentaciones los colegas que están sin cargo. Ajá. Para que sea presencial. Sí. Y es un pedido atendible y obviamente tiene, de mi lado, tiene una recepción. Yo los escucho y explico de que, bueno, hay errores del año pasado, que sí se manifestaron errores en el sistema, de los cuales se trató de ir subsanando, y este año está mejorado el módulo CIE, que es el Sistema Integrado en Educación, para hacer lo que tenga que ver con designaciones, altas, bajas y demás.
y contamos ya con la articulación con la oficina de empleo, que nos va a proveer de su aula con computadoras para que los colegas sin cargo puedan ir y hacer la postulación ahí a los cargos, y el aula virtual, que también muy amablemente se presta a colaborar con nosotros para proveer también de las computadoras, como fue el año pasado. Claro. Lo atípico de este año es que, bueno, hay algunas localidades que realmente no tienen puntos digitales como para proveer a los colegas, que sí van a hacer por ahí, que ni el director para cargar el cargo, ni el designador tiene acceso, ni tiene conectividad. En esas localidades va a ser presencial. Claro. Sí, pero en localidades como la nuestra, donde sí hay servicio de internet, sí hay disponibilidad de lugares para que los docentes que no tengan en su casa la posibilidad de conectarse desde una computadora o desde el celular para postularse, van a tener los lugares donde van a tener asistencia también de personal nuestro que va a ir y acompañar. Claro. Están las condiciones dadas para que sea una designación virtual. Obviamente no es la respuesta que esperaban los colegas, porque dicen, bueno, al menos la primera que sea presencial, son donde salen más cargos y demás. O sea, yo llevé ese pedido puntualmente al Ministerio de Educación, y en las reuniones que tenemos con los demás regionales también hacemos los pedidos, pero bueno, es una política de Estado también, estar dentro de la modernización del Estado que propone el gobernador y todos los organismos dentro de esta gran provincia y de nuestro sistema educativo, que también es gigante. Lo hemos charlado varias veces, Laura, ¿no? Claro, que esto de la digitalización no viene a hacernos transversal solo en la educación, sino en todas las áreas, porque donde vos tengas un trámite hoy es digital. Y esperando el apagón analógico que nos independice del papel, porque tenemos evidencia de, por ejemplo, un colega director que tuvo que hacer sus movimientos porque le sale su jubilación, trajo por sextuplicado su documentación y tiene que presentar solo una. Entonces, sí, pues antes era 6, porque una se iba para acá, otra se iba para allá, otra para la escuela, otra para el personal. Te das cuenta la cantidad de papel para un movimiento. Movimiento. Y hoy, con una de esas copias escaneadas, va para todos lados. Entonces, ya queda registrado, queda disponible. Hoy sabemos que un PDF rápidamente desde tu celular necesitas imprimir, porque tenés que presentar en otro lado. Ahí nomás vas vía Bluetooth o Wi-Fi o lo que fuera, lo imprimís en el momento que necesitas. Si es de 2018, igual lo podés tener disponible. O sea, es el momento de que todos, y el docente no puede decir que no puede aprender. Sí, por ahí creo que hay como una resistencia, ¿no? Claro, pero más allá de eso, o sea, vos te das cuenta que en la vida cotidiana te avasalla hoy la tecnología para cualquier trámite, ¿no? Donde vas es digital, ¿no? Exacto. Hasta el DNI, ahora, bueno, todo lo que quieras hacer, cada vez hay más cosas para hacerlo de manera digital. Certificado de domicilio, pagar las boletas y no hacer cola, ¿no? Unas cuestiones que básicas. Y es encontrarle el sabor, digo, con la práctica, y después te das cuenta que decís, bueno, al final termina siendo mucho más rápido, más ágil y más beneficioso para quien lo utiliza, digo. Sí, exactamente. Más allá de que haya algunas dificultades, como vos decís, a veces de conectividad o que la señal no es buena, bueno, eso pasa en general en todo el país, no es un problema nuestro. Son cuestiones que son consideradas logros para el sistema. Esto que te cuento por ahí, obviamente yo entiendo que cada uno lo ve desde su lugar y con sus necesidades, con sus intereses, con lo que tiene a mano, pero y los problemas que tiene para resolver. Hoy el diálogo que mantenía con los colegas que están sin cargo era ¿no? Yo sé el sacrificio que han hecho para recibirse, y obviamente que quieren trabajar. Cualquier persona que estudia y quiere
recibirse, es para lograr un trabajo digno, no es un hobby. Claro, sí, Entonces, sí, se lo entiendo entiende. los reclamos, se entiende perfectamente el reclamo. Pasa que al problema le tenemos propuestas de solución, no le estamos diciendo arréglense como mejor Dios los acompañe, no, le decimos, bueno, sí, si para usted es un problema la conectividad, esta es una propuesta de solución. Y Claro. hay alternativas. Y uno, una vez que capitaliza y aprende, lo aplica en todos los aspectos de la vida. Entonces, fíjate vos que administrar un aula virtual es también todo un aprendizaje. Claro. Y si no puedo arreglarme con un trámite, ¿cómo voy a poder administrar los trabajos de mis estudiantes si tengo que manejarme en un aula virtual? Entonces es toda una toda una cadena de saberes que se van a ir incorporando, a veces por gusto y otras veces por necesidad, digamos. Y sí, así es. Laura, para ir cerrando, porque no te quiero robar mucho tiempo, sé que estás ocupada, no sé, un análisis, una mirada particular del conflicto docente con el gobierno de la provincia que se está dando, ¿no? Y que continúa aparentemente, así que no sé cuál es tu enfoque. Sí, yo analizo todo lo que se va escuchando, no soy ajena al reclamo, es más, vuelvo a decir lo que en su momento en la plaza, el primer día que querían entregar un petitorio justamente por este caso de designaciones, pero también que sepan que entiendo los colegas, entiendo la protesta, todos cobramos más o menos lo mismo, no es un escalafón muy diferente el que yo misma estoy percibiendo y sé cuáles son las necesidades, cuáles son la cuestión de la inflación, el año de pandemia que nos golpeó a todos económicamente hablando también. Entonces estoy en conocimiento, entiendo, acompaño desde donde puedo, porque uno sabe que tiene un margen de decisiones posibles y otras que nos exceden. Yo no puedo estar en la decisión de política salarial porque, bueno, están otros funcionarios que les corresponde y tienen los fundamentos para cuánto ofrecer y es atendible uno y el otro lado. Yo lo que sí reconozco y me parece algo totalmente nuevo en el sentido de cómo es palpable el compromiso con la protesta, que me parece lo diferente de otras oportunidades. Claro, de otro tiempo, nadie ¿no? se queda en su casa, todos salen a las marchas, a juntarse, a salir, a hacerse ver, identificarse con la protesta y no también para la sociedad es un mensaje, ¿no? Claro. Porque es muy fácil juzgar a veces desde afuera al educador, ¿no? En todos los ambientes, desde el kiosco a la esquina cuando salen de jugar al fútbol, a la señora que se junta en la vereda con la vecina, en las reuniones de familias. Todo el mundo puede juzgar cómo son los docentes. Los docentes quieren trabajar, no quieren trabajar, ¿no? Es como muy opinable. Sobre la tarea de un médico no se opina tanto, claro. O de un ingeniero o de cualquier otro profesional no se opina tanto como de la docencia. Y por ahí desde el desconocimiento de cómo es todo lo que implica planificar, armar actividades, buscar recursos. Entiendo que todo el año pasado con conectividad de la misma casa el docente se las amañó para estar presente con sus estudiantes. Entonces me parece justo el reclamo. Sí. También es esto, ¿no? Saber que mi lugar está en el medio, estoy de mediadora. Entonces escucho a las dos partes en conflicto. Admiro y acompaño, sí. Y también entiendo al gobierno de la provincia que, bueno, el ministro, tengo el conocimiento de él como persona, el ministro Pérez Pons. Sé que está poniendo lo mejor de sí, lo conozco desde su adolescencia, porque, bueno, por cuestiones laborales me tocó estar al servicio en la escuela donde él era alumno de secundaria, entonces sé de la solvencia de su formación y sé que está también poniendo lo mejor de sí
para que salga todo bien y no cerrar el diálogo bajo ningún concepto. Se la está bancando, es una persona joven, se está bancando los debates y ¿qué momento por le tocó, ahí no? y por ahí le tocó un momento sí de jovencito que es de escuchar y se la banca por ahí. Yo es algo que a mí personalmente no me cierra las formas de hablar o de gritar o de lo que fuera. No me parece para una discusión, ningún tipo de discusión, pero bueno, es ya mi forma de ser en el mundo, digamos. Yo me bloqueo cuando a mí me gritan, dejo de discutir porque sé que se rompió un límite. No se puede dialogar, digamos, ¿no? No se puede dialogar. Pero bueno, sé también con conocimiento ahora de causa de adentro, lo gigantesco que es el Ministerio de Educación. Es impresionante la cantidad de gente que está trabajando en eso, y es un presupuesto para toda la gente que trabaja en el Ministerio de Educación es impresionante, se lleva gran parte de las arcas del Estado. Entonces sabemos también que hay mucho por mejorar. Hay escuelas que tienen 8 docentes y 12 alumnos. Eso también tenemos que subsanar, ir de a poco, respetando los derechos, pero ir subsanando eso. Hay escuelas que piden creación de cargo porque tienen mucha matrícula y tenemos de todas las realidades. Entonces hay muchas cosas por corregir, Laura. Hay mucho por corregir, exactamente. Pero entonces bueno, por allí te pueden cerrar, como quien dice, los números, pero es un proceso también, no se puede hacer de un día para el otro. Claro, y tenés instituciones que denotan el abandono del personal. No puede ser, no es en afán de sacar los trapitos al sol, como quien dice, pero cada uno sabe en su conciencia cómo cuidó o descuidó su trabajo. Eso también tiene que ver, ¿no? Escuelas que se han quedado sin alumnos y porque el docente no va, ¿no? Porque el docente no iba, y así se van perdiendo hermosas comunidades por ahí rurales porque optan por dejar su campo y venirse al pueblo, a la zona periférica o al pueblo, buscar una alternativa acá para que sus hijos reciban la educación que merecen. Entonces creo que es el momento en que todos, absolutamente todos los integrantes del sistema, debemos hacer un análisis a conciencia, porque es muy fácil señalar lo que el otro está haciendo mal, pero no mirar lo que uno está faltando a su compromiso ético con respecto a la escuela, ¿no? Entonces, no digo que sean responsables los colegas de lo mal o bien que se está, sino cada uno su partecita. Es una mirada, Laura, como pasa en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Tenés personas que son eficientes 100%, otras son un poco y otras no son nada, o sea, y esa es una realidad, no la podemos tapar tampoco. Y yo es algo que lo decía por ahí en clase con los estudiantes cuando me tocó trabajar en profesorado, decir esto, ¿no? El chico, las generaciones jóvenes van aprendiendo del testimonio, ¿no? Del testimonio. Si ven cómo un problema se resuelve a los golpes y a los gritos, y así van a aprender que se resuelve un problema. Exacto. ¿No? Si lo resuelvo hablando y escuchando y buscando alternativas de solución, y así van a aprender. O sea, me parece a mí que es una responsabilidad de los adultos en general y de los educadores en particular, de cómo resolver, ¿no? En esto siempre recuerdo de Mafalda, ¿no? Estoy aprendiendo a que puedo protestar. Estoy en democracia y puedo protestar y salir de manera pacífica. Ayer escuchaba la manifestación de los colegas, me pareció, bueno, es una clase más la que están dando de cómo hacerse escuchar, y está bien, está perfecto. Yo no puedo tener intervención directa, pero es una clase más. Es salir a la calle y hacerse ver, y también para los otros colegas. Escuchaba, agradecemos a los comerciantes que nos esperan con las cuentas, ¿no? Esto es un micro mundo en nuestra comunidad, que sabemos que todos debemos cuidar de todos. Tal cual. Porque quien más, quien menos tiene su cuentita y que le esperan con 1 o 2 pagos y así, y todos estamos en el mismo barco, le decía yo, ¿no? Cada uno tiene roles diferentes, pero tenemos que tratar de
encolumnarnos para que la educación sea lo mejor posible para todos. Bueno, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. Estaríamos horas hablando, vos ya lo sabés. Siempre es un placer dialogar con vos, pero sé que estás atareada también y no te quiero seguir robando más tiempo. Has dejado claro varias cuestiones por allí o temas que se escuchan en la calle y que a veces no sabes hasta qué punto es cierto, y bueno, por eso recurrimos a vos, ¿no? Sí, que sos la voz perfecto. casi oficial. Por ahí no puedo disponer de todo el tiempo para salir más periódicamente, pero bueno, sí quisiera remarcar esto, que los colegas docentes no dejen de completar ese formulario que está todavía disponible en el LE y está en los enlaces que les habrán mandado sus directores de las primeras jornadas. Está ahí para que puedan salir en las listas de la vacunación, que es lo que debemos hacer para inmunizarnos y poder estar tranquilos llegando a las escuelas. A mí me tocó ya vacunarme. No hablamos en chino porque dicen, no, uno va a salir hablando en chino o tirando golpes de samurái. No le tenían fe a la vacuna china porque todos decían, pero ¿y si a dónde la probaron? ¿no? Primero era la rusa, la Sputnik, después dijeron, bueno, esta es la que mejorcito anda. Y cuando dijeron los docentes se van a vacunar con la China, todos quedaron casi, te diría, sorprendidos. Van a quedar como el samurái, no pasa nada. Yo ya estuve en contacto con otros colegas que también se vacunaron y no, una molestia mínima de cualquier vacuna, digamos. Lo decía el doctor Araujo, ¿no? Eso es lo normal, pero sin otro efecto, digamos. Exacto. Y da la tranquilidad de que uno está más protegido y también protege a las personas que están, ¿no? Nuestro servicio está en compartir con otros muchos tiempos y actividades, entonces qué mejor que cuidarlos vacunándonos si tenemos la oportunidad, ¿no? Por supuesto. Bueno, Laura, ahora sí te despido. Que tengas buen día. Un abrazo, que estén todos bien. Dale, muchísimas gracias. Chao. Allí estábamos charlando entonces con Laura Cervera, directora de Servicios Técnicos de Subsede aquí en nuestra